Les agradezco mucho a los que se quedaron hasta el final. Somos bastantes menos que cuando empezamos. Pero bueno, vamos a tratar de hacer algunas evaluaciones de lo que vinieron escuchando durante todo el día. Y me parece que el mejor de los caminos es que charlemos entre nosotros, con la gente, de qué es lo que aquí se habló y de qué es lo que se viene. Por ejemplo, como alguna vez pensé que en el próximo gobierno las escuchas iban a pasar a estar en manos del Poder Judicial, y a pesar de todo lo que ha pasado, sigo creyendo que era una solución más garantista que la situación anterior, por ahí ahora ya se está hablando de qué se va a hacer con la oficina de escuchas cuando cambie el gobierno. Andrés, ¿a vos qué te parece? ¿Cuál sería el camino más lógico? A mí, el problema es que, recién estábamos hablando, doctor, a mí estoy de periodista. A mí me genera ruido por la historia que tenemos en nuestro país que estén en el Ejecutivo. Me genera ruido. Y además porque tiene una vinculación con una mayoría coyuntural que está gobernando y que quiere seguir gobernando. Me genera ruido que pasa la Procuración si vamos a ir ahora a un sistema acusatorio, donde los fiscales van a tener un rol muy importante, porque bien hablábamos recién con el doctor, generaría una situación de desigualdad de armas, porque si el rol del Ministerio Público Fiscal va a ser tan fuerte, encima va a tener la capacidad de dirigir una oficina de estas características, y vos como contraparte, y te quedás en una situación. Y también me genera ruido que esté en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia, por el valor y el sentido que tiene la Corte Suprema de Justicia, como el máximo y último intérprete, como aquellos que dan la última palabra, como aquellos que es la cabeza de un poder. Entonces, es complicado. Charlamos todos, Javier. Gracias, Jorge. Estábamos hablando efectivamente hace un rato con Andrés, hace 2 minutos, sobre este tema. Y coincidíamos prácticamente en todo, en realidad. En primer lugar, sí, que esté en el ámbito del Poder Ejecutivo no creo que resista mucho análisis, sinceramente, con las tristísimas experiencias que hemos tenido. Luego, comparto absolutamente lo que decía Andrés, es decir, lo he dicho muchas veces, que vuelva a la Procuración General, independientemente de los nombres, acá no juegan los nombres, nosotros acá somos juristas, hablamos de las instituciones. Independientemente de los nombres, creo que efectivamente, tal como lo dice Andrés, vamos a un sistema acusatorio que discutiremos después las bondades o no las bondades, pero efectivamente que una de las partes del proceso tenga semejante herramienta, la igualdad de armas no está realmente resguardada. Y ahí lo que, diciendo mínimamente con Andrés en esto, efectivamente no es lo ideal que esté en el ámbito de la Corte Suprema, pero hoy está allí. Lo cierto es que se ha tratado de darle a la dependencia cada vez más autonomía, es decir, desprenderla de la Corte. Lo bien que hacen, casi desde lo práctico, muchachos, los problemas son de ustedes, es decir, que sea autónoma, una dependencia autónoma, que tenga algún grado de relación, el presupuesto, dentro del presupuesto del Poder Judicial, si quieren una cosa así, pero que tenga autonomía como apuntamos a que la tenga. Me parece que dentro del espectro que estamos manejando, es el mejorcito, no quiero decir menos malo, es horrible decir el menos malo, es el mejorcito que se puede ir perfeccionando. Esto es lo que creo, Jorge, a priori, ¿no? Nosotros en alguna oportunidad hemos dicho, desde nuestro lugar como abogados, hemos dicho que había una necesidad de crear un organismo, oficina, algo que no dependiera de ninguno de los poderes del Estado, una suerte de, vamos a decirlo, de CFBI, por decir algo, una agencia. Una agencia que se dedicara exclusivamente a este tipo de cosas, que esta sea su función esencial, de este tipo de investigaciones, de modo tal que ayude a los poderes del Estado que necesitan de estas herramientas para investigar la comisión o no de determinados delitos. Entendíamos que tenía que ser un organismo, una agencia especializada, con gente entrenada para eso,
porque todos aquellos que estamos entrenados en otras cosas, cuando nos metemos a hacer cosas que no nos corresponden, en general cometemos errores. Y eso sería una manera de sacarlo de la órbita de alguno de los poderes del Estado, sea de la Corte o el Poder Judicial, sea del Poder Ejecutivo, que a mí también me hace un ruido tremendo que lo tenga el Ejecutivo, y encontrarle una manera de profesionalizar esta actividad sobre la cual descansa la seguridad jurídica y sobre la cual descansa la seguridad de todos. Esto lo habíamos intentado y ensayado como una idea. Por supuesto, son todas ideas para seguir analizando y pensando. A mí me preocupa más que de quién dependen, más allá de que creo que la garantía máxima es que dependan de un juez, entre comillas. Después veremos quién, cuál, de dónde depende. Son las personas que ocupan los lugares, porque es como dice Enrique Pinti, pasan los abogados, pasan los médicos, pasan los servicios que dan siempre, están siempre ahí. El problema no fue, me parece que cómo se hicieron las escuchas, sino quienes se ocuparon de ventilarlas, y eso fue lo que hizo implosionar la cuestión. Es una sensación que tengo, pero bueno, ¿alguien tiene ganas de preguntar algo? Sí. Espere un cachito, arrimale el micrófono, dale. Acá, adelante, acá. No, sí, pero no se escucha, no escucho yo. Gracias, no estoy acostumbrada a hablar con micrófono. Bueno. En realidad, creo que el problema no es... primero que tenemos la costumbre de que cuando las cosas empiezan a funcionar bien, las tenemos que cambiar, ¿no? Entonces, mi primera pregunta sería si funciona bien o no, y en su caso, ¿por qué habría que cambiarlo? Primera cuestión, dejarlo andar un poco. Y después, la segunda cuestión es... Todavía me parece que la oficina se está ubicando, y nos está ubicando como operadores judiciales que somos, a tenerlos como herramienta de trabajo accesibles, que en otro momento no la teníamos, o eran, digamos, tenían otras connotaciones. Entonces, hay una suerte de control como de dos poleas, o si se quiere, si vale el ejemplo, de un doble control. ¿Por qué? Porque ellos dicen, nosotros no nos ocupamos si el juez analiza si es razonable, si es proporcionada la medida, no sabemos a quién interceptamos. Hacemos lo que nos dice el juez, y ese es el límite, y nos aseguramos de que la información la reciba el juez. Y el juez tiene su labor. En otro momento esto quedaba en una cuestión, en un claroscuro, ¿no? Cuando estaban dentro de otras órbitas, no quiero decir cuáles, pero no quedaba claro. Entonces en ese claroscuro nos tirábamos la pelota. Ahora vienen y exponen, hacemos esto, intervenimos de tal manera, las cosas quedan claras. Entonces el juego pasa para otro lado, para los operadores judiciales. Digo, hasta el momento en que esto quede y empiece a funcionar más aceitadamente, ¿por qué nos planteamos el cambio? Es mi pregunta. Contestan, vamos, están ustedes para contestar. A mí me parece que justamente se está planteando el cambio porque es escandaloso lo que vimos en los últimos meses, pero escandaloso, no puede suceder. Pero no depende de la oficina, depende... No, yo no estoy atribuyendo responsabilidades a nadie, sencillamente a los ojos de la realidad estuvieron, lo escucharon... Todo el país escuchó. Hay algo que no se puede negar, y esto voy a contar cosas que Javier por ahí no quiere que yo cuente, pero lo voy a contar. Ante cualquier cosa que pasaba, que ustedes venían a verme, yo llamaba y protestaba. Con buen tono, porque tenemos una muy buena relación, pero tenía a quien protestarle. Automáticamente alguien me contestaba. Y esto es valioso. Esto es valioso. A mí me asusta, por ejemplo, yo les voy a contar. Cuando Aníbal Fernández era ministro de Justicia, yo lo llamaba y me atendía. Cuando después vino Julio Alac, yo lo llamaba y me atendía. Ahora está Garabano, lo llamo y me atiende. Yo no sé quién va a venir ahora, no sé si me va a atender, pero me parece que entre un tipo que pisa fuerte en el Colegio de Abogados y el ministro de Justicia tiene que haber línea directa. Me parece que en el caso de la oficina de escuchas, esto se mejoró. Ustedes saben, fui 4 veces presidente del colegio, yo no sabía con quién hablar por el tema de las escuchas. Ahora, y esto no lo puedo negar, más allá de que ustedes saben que debo ser el tipo más crítico de lo que vino pasando con el tema de escuchas en la Argentina. Pero no puedo negar que me atendían, desde ministros de la Corte hasta los 3 miembros de la Judeco. Esto es valioso, porque por lo menos se puede hablar, se puede sugerir y se puede tratar de que escuchen que lo que uno está transmitiendo no es un capricho ni un antojo, sino que es una situación que están viviendo los colegas.
Desde ese punto de vista hubo un pequeño cambio y eso fue positivo. Y hay algo que me preocupó que dijo el doctor en su panel. A mí me preocupó que dijo, hay muchísimas intercepciones de comunicaciones que se hacen en un listado y vamos a usar la palabra, se mechan números que no tienen nada que ver con la investigación. Ah, esa la contamos en la radio. No, pero lo dijo recién. Lo dijo el doctor. Lo dijo recién. Pero es mi alter ego. Así. Por eso, bueno, lo dijeron en este panel, perdonen. No le voy a decir que es parecido porque el señor es más joven y queda mal. Pero, ¿sí? Disimula. No, bueno, eso que habían dicho, a mí también me lo había transmitido un alto funcionario también del Poder Judicial. Alta, era sí, congénere. Y es preocupante que esas situaciones que después derivan, que lo escuchamos en cualquier programa, no importa el periodista que lo transmita, esa es la preocupación. Cuando el doctor Rizzo acá cuenta que él llamó por teléfono y se les explicó, este sistema que puede parecer que está bien, evidentemente necesita un ajuste. No es que uno desee cambiar, lo que uno desea es que no suceda lo que estamos viendo, porque lo que estamos viendo, después tratamos de atacarlo porque, bueno, que si la libertad de expresión, que si la responsabilidad ulterior, a ver, eso no tenía que suceder. No, Javier, dale. Un segundo. Dale micrófono, Laura. Por supuesto que fue escandaloso escuchar lo que escuchamos. Por supuesto que fue absolutamente escandaloso. Pero lo que quisimos dejar absolutamente en claro desde que ocurrió es que de donde no ocurrió fue de la dependencia. Lo hicimos de todas las maneras posibles. Luego, pretender cambiar la dependencia de donde, bueno, no sé si estaba, yo hago el chiste siempre del vaso de agua con el dinosaurio, es un vaso de agua, de acá no fue. ¿Por qué cambiar esto? Tratemos de ver qué pasa, lo hemos dicho de todas las maneras posibles, una vez que sale de la dependencia, que también trabajan, una vez que sale de la dependencia. No me quiero meter con los periodistas, acá tengo al amigo que lo es, pero supongo que escuchar a un señor imputado preso hablando con su novia y debe vender. Ahora, no tenga la menor duda, sigo, la Dajudeco no generó absolutamente nada para que eso ocurra, todo lo contrario, nosotros pusimos la cara, decimos qué hacemos, invitamos que vengan a la dependencia, salimos en la televisión, hablamos en el colegio, casi con Juancito estamos recorriendo los barrios contando lo que pasa. Porque es así, porque a nosotros, como lo dije cuando me tocó exponer... Aclaro que está muy bien, es lo que tienen que hacer. Yo sé, una de las grandes discusiones que tenía yo, les voy a contar, al idioma mío, pero déjense de joder, tienen que salir a hablar, saquen un documento o algo, no puede ser que se callen la boca. Cierro con esto. Me parece que, por supuesto que hay que hacerlo, y nosotros... También lo dije cuando me tocó hablar, somos ciudadanos comunes, si no, bueno, mira, en mi área no pasa nada, hasta que salga de la Judeco es responsabilidad mía, después no la es. Lo es como ciudadano, lo es como magistrado, lo es como funcionario público. Tenemos que tratar de que no ocurra más. Luego, vuelvo a decirlo, y por eso casi es conmovedor lo que ocurría. Nos atribuían que nosotros pusimos al aire o repartimos por el mundo escuchas de gente. Pero Javier, eso era porque no se sabía cómo era el sistema y por eso jornadas como estas son importantes para que la gente sepa y después cuando escucha pueda rebatir. Absolutamente, Jorge. Pero hay gente que no lo quiere entender igual. Sí, bueno, es cierto. Pero yo creo que hay un problema que sigue subsistiendo, que es, el problema que subsiste es que la ley, como hoy vimos, es clara, taxativa, precisa, y evita que existan escuchas ilegales. La oficina contaron cómo funciona y funciona muy bien y explicaron por qué de ahí no salió. Ahora, a pesar de la normativa clara y de la estructura precisa, la Corte Suprema de Justicia tuvo que sacar una acordada recordando los principios básicos de funcionamiento del Estado democrático, diciendo, entre otras cosas, la intimidad es algo preciado que tiene que ser custodiado, los jueces no pueden ir en excursión de pesca, las escuchas ilegales no pueden, la cadena de custodia o tiene que ser... Y
frente a esta situación no hay consecuencias. Desde consecuencias, que salió la no acordada. hay investigaciones, no tenés ningún juez investigado, no tenés ningún agente investigado. Ese es el problema, Jorge. Hay algo que no hay negar. consecuencias. Y yo me pongo los galones que me corresponden, ¿eh? Y cuando digo yo, estoy hablando de gente de derecho, estoy hablando del colegio público. ¿Por qué no Desde que salió la acordada, que ustedes saben que nosotros hicimos lío para que salga, no volvimos a escuchar en ningún programa periodístico ningún tipo de escucha más. ¿Esto quiere decir que no las vamos a escuchar más? No lo sé, porque deben tener más. Deben de tenerlas, pero realmente, después de que ustedes sacaron el documento propio y la Corte sacó la dichosa acordada, me parece que se calmó bastante y hay como una conciencia de que esto tiene que cambiar. A mí me decía Alejandro Fantino, claro, después de que a él lo abrocha con el tema de D'Alessio, yo no debía haber pasado las escuchas. No estuvo bien lo que hice. Me dijo en privado, y yo lo miré y le dije, sí, estuviste mal, y vos y todo lo que pasaron las escuchas, sabiendo que son escuchas ilegales, porque no es falso de que saben, Javier, que son escuchas ilegales. Lo saben. Los periodistas saben perfectamente que son ilegales las escuchas. O por lo menos tienen dudas sobre su origen. Nadie cree que se la dieron a Lilita en Palermo. Ahora, ¿puedo cerrar con esto? Perdón, más allá, ya, juro por Dios que no hablo más en mi vida. Es mucho tiempo, se piensa morir hoy, ahora dentro de un rato. Andrés, más allá de las obviedades que dice la Corte, si profundizamos un poquitito en el examen, análisis, alguna vez me dijo Petraki que no lo diga porque suena a orina o sangre, cuando hablamos de derecho, sino el examen de la cuestión. Siempre sarcástico. Sí. El examen profundo de la acordada, al final sobre todo, ¿a quién se dirige? A los jueces, a la AFI y a algún otro más. Sí, a la AFI también a la de Judeco no se dirige. Es decir, insisto, porque es mi obligación hacer saber lo que ocurre. Una lectura profunda de la acordada te está diciendo, mira muchachos, esto es obvio, hay que hacerlo así, lo dice la Constitución, lo dice el mundo. Luego, apunten a eso. Sí, pero ahora, está bien, está claro y es consecuente de lo que yo digo. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? Hay jueces que así están, no hay. Hay agentes que están, no hay. Entonces lo que hay es un parate simbólico, como plantea Jorge, porque la Corte habló y aclaró, pero no hay consecuencias. ¿Y por qué, pasado un tiempo, no vamos a estar en esta misma situación? Porque están los déficits siempre del Poder Judicial, porque también debieron aparecer los pedidos de explicaciones, llamar a los periodistas, llamar a los productores, pero bueno, si todavía no lo llamamos a lo que fueron apretadas Carzolo, indagatoria, ¿qué quiere que llamen a los productores de un programa que... No, tenemos uno allá en el fondo, ya. Para mí debería ser autor... Buenas tardes, diga cómo se llama. Sí, buenas tardes, el doctor Mitchell. Encantado. Gracias, igualmente. Para mí debería ser un organismo autárquico, es decir, que tuviera miembros de tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Judicial, y porque los requerimientos son distintos para distintos tipos de casuística. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo un ciberataque, en donde también hay una escucha de lo que está pasando y hay un alcance, una profundidad de lo que uno debe investigar en la red, a lo que puede ser un delito común o un delincuente común en una charla telefónica. Entonces, debería haber como distintos reglamentos de acuerdo al requerimiento. Distinto es si viene por un tema de seguridad nacional, si viene por un tema de terrorismo, si viene por un tema militar, que si viene por un tema legal. Entonces, no es la misma forma para mí en que debería actuar la respuesta ante distintos tipos de estos casos. Gracias, doctor. ¿Quién más tiene ganas de decir El algo? amigo querido. Sí, ya me estoy, acá adelante. Espera, Carlito, espera que ahí viene el micrófono. Me parece interesante la idea de la agencia que se habló, de la cual dependería todo el tema de las escuchas, y estoy pensando en orden de ideas, esto que Laura dijo que ya lo tenían más o menos estudiado, si no podría ser un organismo público no estatal, y a su vez en donde estén representados, por ejemplo, un representante del Poder Judicial, un representante, no sé, tal vez podría ser del Poder Legislativo y del Colegio de Abogados. Me parece que sería un tema que le daría un poquito más de
Yo creo que tiene que ser meramente estatal porque el único que puede intervenir o que interceptar llamadas es el Estado. No hay ninguna posibilidad del privado para mí. Para mí, digo público no estatal, porque si no sabemos de quién va a depender. Vos fíjate el problema que tenemos, que nadie, digamos, no es lo ideal que lo tenga la AFI ni que lo tenga el Poder Judicial. A ver, le pasa que en nuestro sistema vos tenés agencias, entes que tienen que estar o en el Poder Legislativo, o en el Poder Judicial, o en el Poder Ejecutivo. Tenés órganos extrapoderes como el Ministerio Público, pero que lo ha establecido la propia Constitución. Y aún los sujetos de derecho público no estatal están vinculados a algunos de los tres poderes. No se puede establecer dentro del organigrama federal argentino una agencia autónoma de los poderes. No se puede. Pero violando nuevamente mi palabra, no hablar nunca más en mi vida, ya en este acto, me parece que nos olvidamos la idiosincrasia del argentino, que me parece que es básica en esto, es esencial. Si nosotros tres, pobres, los adoro a ellos, vamos a tener una interna los tres y vamos a manifestar ideologías diferentes, perdóname, me parece que, me refiero a que hoy, en la situación en la que estamos, dentro de los... Es decir, comparto lo que decías vos, que es muy difícil en una entidad autárquica hoy, por realmente muy difícil. Ahora, si tengo que elegir alguno de los tres poderes del Estado, entre comillas, el independiente sigue siendo el Poder Judicial. Comparto con Laura en punto a que sería con Andrés, que la Corte, en todo caso, se vaya al barro con estas cosas, no. Me parece que hay un mix que se puede lograr, es decir, que siga dependiendo del Poder Judicial, pero con autonomía de la oficina. Porque después, más tarde o más temprano, cuando haya que designar, como dice aquel el colega, a quienes integren esta dependencia, y no, tenemos mayoría nosotros, va a ser realmente complejo. Dos últimas. No, el amigo acá puede estar desesperado. Las dos últimas, ¿Quién pidió? Y traten de ser breves, porque si son breves podemos contestar rápido y por ahí metemos tres. Sí, con relación a lo que señalaba el doctor Rizzo, respecto a que es cierto que pasan los gobiernos, las distintas administraciones y los servicios de inteligencia quedan, pero desde mi punto de vista, en este último periodo, hemos visto lo que hemos visto, que son esta difusión, digamos, de escuchas que tengo, no sé, capaz que la memoria me falla, pero me parece que justo lamentablemente coincidió con el cambio de la oficina, que pasó lo que era la OJ. Yo creo que cuando estaba la OJ, que creo que al frente estaba Cristina Camaño, no vimos estas situaciones de difusión de escuchas en los medios, ni de opositores. No, lo de la difusión solamente se vio en este gobierno. Entonces, antes no se vio. Pero antes tenemos desaparecido a los que escuchaban también, ¿no es cierto? Hace 35 a 38 años también escuchaban gente y desaparecía. Allá a la vuelta de mi casa, en la calle Chorrarín. Entonces, esto era decir, evidentemente las cosas no están funcionando bien, por eso pasó lo que pasó y se dio como, se incrementó o digamos empezó a aparecer ahora en estos últimos años, la de la expresidenta, las que pasaron este año. Entonces, acá ustedes delindan responsabilidad de la oficina a cargo de ustedes, me parece bien, dieron las explicaciones, como dice usted, doctor, ponen la cara, que está bien, porque hay desconocimiento sobre... Pero me parece que por ahí hay que ser más enfático en atribuir, se deslinda la responsabilidad de quién es la responsabilidad en la cadena de custodias, no lo que depende de ustedes. Entonces, hace un rato el doctor Gil Domínguez hablaba de la responsabilidad de los organismos de inteligencia del presidente de la Nación. Entonces va por ese lado la responsabilidad, es la AFI, de quién es la responsabilidad en la cadena de custodia que permitió que se hayan difundido. Doctor, si usted lee la acordada, esto es lo que no entendió en cierta parte el periodismo. La acordada es durísima. Lo que pasa es que la Corte no podía entrar a analizar un caso que no está en la Corte, no estaba ocupándose, pero la Corte le atribuyó totalmente la responsabilidad a la AFI. De hecho, le pide a los jueces que traten de obviarla. ¿Qué más podía decir la Corte? Conocemos lo que es la Corte. Que Don Cholo, que vive en La Matanza y toma mate los domingos en el Parque de San Justo, diga que podría haber hecho una cosa, pero nosotros somos colegas también y sabemos que la Corte fue hasta donde pudo. Salió tarde, estoy de acuerdo, salió tarde, pero dijo claramente a todos los jueces, ojo,
no le den esto a la AFI. Cuando dice que no se lo dé porque le está atribuyendo responsabilidad, muy fácil es el tema. No lo hizo por la positiva, lo hizo por la negativa. En definitiva, el resultado es el mismo. Y para terminar, con relación a las consecuencias, que ahí por ahí también se planteaba el tema que no hay consecuencias, que no se está investigando, sí, en Dolores se está investigando toda esta actividad de espionaje y hay diputadas que están denunciadas, que están siendo investigadas por estos presuntos delitos de espionaje. El tema es que ahí me pregunto, y lo dejo tirado, que se habló también hoy de actividad paraestatal, agentes inorgánicos, que en realidad están prohibidos, y en realidad la ley de inteligencia regula la actividad de los agentes orgánicos. ¿Qué va a pasar en realidad con esta actividad de espionaje que pueden estar involucrados, distintos estamentos del Estado, inclusive del Poder Judicial también? En principio lo que esperamos que pase es que vaya a declarar Stornelli de una vez por todas, y que el que tenga que quedar preso, quede preso como cualquier ser humano normal, ni más ni menos, A ver, desde el colegio hemos dicho y lo hemos reiterado en todos los foros que nos ha pasado, que yo ya no quiero que Stornelli vaya a declarar, yo quiero que Stornelli vaya a Yuri y lo destituyan. Porque si soy yo, a mí me llevan de los pelos a declarar si no voy. Y si es uno del Consejo de la Magistratura, de los jueces también nos llevan de los pelos a declarar. Me parece que Stornelli tiene coronita. Y bueno, eso se tiene que terminar. No quiero más argentinos con coronita. Y no una cuestión de Stornelli. Esto pasaría lo mismo mañana si, no sé, si el que no va a declarar es Calcaterra. No sé, cualquiera, es lo mismo en definitiva, muchachos. No sé, me parece que desde el punto de... No sé si es contrario a derecho, porque si es contrario a derecho sería prevaricato. En este caso, sí es contrario a la ética, que es causal de mal desempeño, porque la persona que pide que a nosotros nos citen la declaración indagatoria, cuando le toca a él no se presenta la declaración indagatoria, no puede continuar en el cargo. Me parece que es una cosa elemental. Es como el árbitro cuando juega de win derecho y se agarra a piña con el árbitro que dirige en el intercountry. No puede. Una más. Dale, Carlitos. Voy a tratar de ser breve, los que me conocen saben que eso es poco probable, pero hoy estuvimos escuchando básicamente una excepción al Estado de Derecho, que es el tema de las escuchas como una afectación a la intimidad. El hecho de que nos estemos preocupando por estas cosas también implica una mirada sobre el proceso penal. O sea, todos los que hacemos derecho penal sabemos que si nos cita un juez, como yo le digo siempre a mis clientes, si a mí me cita un juez, yo me cruzo al Uruguay, desde el Uruguay llamo a un colega para que vaya al juzgado a ver por qué me están citando. Ese es el nivel de confianza que uno tiene en nuestro Poder Judicial. ¿Por qué? Porque no es el Poder Judicial, es la actitud frente al derecho. O sea, hemos pasado del proceso penal inquisitivo a un proceso mixto. Estamos esperanzados de que en algún momento tengamos un proceso penal contencioso. Y mientras tanto, en ese trayecto están las escuchas ilegales, o las escuchas legales y la difusión ilegal. Y la difusión ilegal. Creo que lo que tendremos que apuntar es a tomar conciencia por vía de estas escuchas ilegales de la existencia de un proceso penal que no guarda las garantías necesarias para cualquier persona que se tenga que enfrentar a un proceso penal. Hoy, el criterio judicial, y lamento si alguien se ofende, es primero te meto preso y después investigo. Lo que uno pretende es que haya una investigación previa y después de que se juntaron todas las pruebas, vayan a buscar a un fulano para meterlo preso. No puede haber una persona que esté 3 años presa para después, en un determinado momento, dejarlo libre y absuelto porque no había nada que justificara que estuviera preso. Y ese nada a veces incluye también el tema de la afectación de la intimidad por vía de escuchas que, si bien pueden tener una orden judicial, a veces la orden judicial no es el fundamento adecuado para la existencia de las escuchas.
Y este es el problema que tenemos. O sea, los servicios de inteligencia aparecieron después de la Segunda Guerra Mundial, porque durante la Segunda Guerra Mundial tenían reglas que no eran reglas, porque total, si mataban a alguien, estaba dentro de la guerra que estaban llevando adelante. Los ingleses, después de la Segunda Guerra Mundial, se preocuparon porque los servicios de inteligencia tuvieran reglas legales que se les aplicaran. El famoso 007 era justamente porque era el único que estaba con la autorización para matar. Pero era una autorización legal para matar, que tenía el sistema inglés. El sistema americano directamente puso a los sistemas de inteligencia fuera del alcance de la jurisdicción. Ni siquiera pueden llegar a ser imputados en el ámbito de Estados Unidos. Y lo hacen cuando lo hacen en forma interna, vaya a saber cómo. Pero nuestro problema acá no está en los servicios de inteligencia. Nuestro problema acá está en el funcionamiento del Poder Judicial, en el funcionamiento del sistema de derecho del enjuiciamiento penal. Creo que es bueno que nos preocupemos por estas cosas, porque a lo mejor estas charlas como la de hoy nos abren la cabeza para empezar a mirar de distinta manera el proceso penal. Y dentro del proceso penal también, por sobre todas las cosas, la importancia y la responsabilidad que tenemos los abogados de hacer respetar el Estado de Derecho. ¿Puedo contestar? En mi carácter tengo legitimación en este caso, creo que... Estimado doctor, creo que su planteo, no es una pregunta en realidad, apunta a algo que es mucho más macro y que nos pasa a todos los argentinos. Tenemos un gravísimo problema de credibilidad, enorme problema de credibilidad. A mí me preocupa que usted diga que no se cree en el Poder Judicial. Perdón. Me preocupa mucho. Yo hace 38.000 años que estoy en el Poder Judicial y he tratado de honrarlo, cuanto menos con la verdad y con lo que... Discúlpeme. Pero no nos creen. Como no nos creen cuando yo hace un rato hablaba de que en realidad les estamos diciendo cómo se hace la escucha en la Dajudeco y no me lo creen. Le estoy diciendo, esto es una carpeta. Y me dicen, no, es una bandera. No, flaco, es una carpeta. Porque es así. Si usted no me quiere creer, no me va a creer por más que yo le diga lo que sea. Vamos al Poder Judicial. Como en toda organización humana, hay buenos, malos y regulares jueces. Pero lo que pasa es que aquellos que no son tan buenos han hecho que todos aquellos que, no sé, ni buenos ni malos, no me voy a justificar ni calificar, hayamos perdido credibilidad. ¿Cómo le digo, señor, usted tiene que ir preso, usted no tiene que ir preso? Si usted me va a decir, ¿sabe qué le digo a mi cliente? Que vaya al Uruguay, total, y vea, y que le diga a otro amigo a ver qué pasa, porque no le creo al Poder Judicial. Lo que tenemos que hacer nosotros es volver a darle credibilidad al Poder Judicial. ¿Cómo se la damos? En principio me parece con estos encuentros, en principio con la educación, y me voy a permitir hacer hasta siquiera alguna cuestión extra jurídica. El grave problema de todos los gobiernos de la Argentina es la educación. Mientras nosotros no apuntemos a la educación, nos van a pasar un montón de cosas, como esta, por ejemplo, que no creamos en las instituciones. A partir de que tengamos que crear en las instituciones, vamos a tratar de mejorarlas a las instituciones, mejorar el Consejo de la Magistratura, mejorar el Poder Legislativo, mejorar el Poder Ejecutivo. Pero el problema que usted señala, que puedo compartirlo, no del todo, es que nosotros tenemos que volver a tener credibilidad. Si no creemos en aquellas personas que por virtud de la Constitución nos han dado el imperium de decidir a quién le corresponde cada cosa, si podemos meterlo preso o no, este país no va a ir para adelante. Tenemos que empezar a creer. Y usted lo refirió a las escuchas. Esta es una manera, bueno, díganme lo que, insúltenme, no importa. Si nosotros a través de estas charlas podemos recobrar credibilidad, díganme lo que sea. Y yo le explicaré, me creerá o no, pero por lo menos algo va a quedar, en el buen sentido algo va a quedar. Nada, era una defensa menor a mí. Bueno, vamos a cerrar 30 segundos cada uno. A ver, Andrés, empezá vos, dale. Conclusión final. Ha sido una jornada larga. Conclusión final, dale. Yo reitero como lo que terminé en mi primera charla, que nosotros tenemos, como en muchos ámbitos, una gran normatividad y un déficit enorme de facticidad. Y en ese abismo
nos debatimos en términos de la ley que regula los servicios es muy buena, es clara, es precisa, es muy moderna, somete a los servicios al Estado constitucional y convencional de derecho. Tenemos, especialmente, acá han explicado, una oficina que es una superación de lo que teníamos, pero después la facticidad, lo que pasa, nos arrasa. Y eso no lo podemos superar. No lo podemos superar. Y eso es uno de los grandes dramas de nuestro país, acá y en un montón de temas. La facticidad nos devora. Un fuerte aplauso para Andrés Quintanilla. Calógero. 30, ¿eh? Sí. Estoy contando. 1, 2, 3. La realidad es que lo que yo creo que nosotros, el derecho va siempre atrás de la tecnología. Y hoy lo que estamos librando es una batalla contra la tecnología. No estamos preparados, ni nosotros, que somos una generación que ya está muy atrás, y tenemos que preparar a los millennials, a los centennials que ya están manejando esta situación, para prepararlos para una realidad que no existe más como la conocíamos nosotros. La intimidad no existe más como la conocíamos nosotros, y la libertad tampoco, lamentablemente. Entonces tenemos que generar herramientas nuevas, credibilidad nueva, para que podamos estar a tiempo con la tecnología y con lo que está sucediendo, para poder atacar los problemas que en otras circunstancias nos parecían gravísimos, pero hoy son de día a día y de minuto a minuto. Aplausos. Juan, dale. No, yo sencillamente agradecer la convocatoria y un placer compartir el panel con ustedes, y a disposición, como siempre, para lo que necesiten. Gracias. Voy a ser más que breve. Sí, primero agradecerte personalmente. No estabas cuando agradecí. No hace falta. No, sí hace falta. Sí hace falta. Cuando hablamos de credibilidad, hace falta agradecer los buenos actos. Yo cuando no estabas vos y tuve que exponer... Me contaron. Agradecí dos cosas. Las leyes de democratización de la justicia y esta posibilidad que tenemos nosotros de vernos. Y vuelvo, y agradezco al colega realmente muchísimo que me haya dicho lo que dijo, porque para mí es un tema esencial, la credibilidad. Decir la verdad, que nos crean lo que decimos. Y como cité a Franchella antes, voy a citarlo ahora, yo no sé si es Miguel Hernández o Joan Manuel Serrat. No es que sea triste la verdad. No tiene remedio, es Serrat. Bueno, nos estamos yendo, y yo quiero decir alguna cosita. Primero les quiero agradecer sobre todo a Juan y a Javier, porque se han venido, se han expuesto, aceptaron charlar con ustedes, que para mí era lo más difícil que tiene toda charla, es abrir micrófono, porque uno se expone a que le digan cualquier cosa. No íbamos a permitir que le digan nada de malos tonos, pero dentro del buen tono era todo posible y todo se puede decir. Yo preferí no hablar hoy, creo que todo es conocida mi postura. Lo que sí les voy a decir es que esto ocurre en la Argentina porque nos comió la grieta. Porque cuando la justicia, y la justicia que hacen los jueces, la justicia que a su manera quieren hacer o creen hacer los medios, la justicia que creemos hacer los abogados, se convierte en militante, estamos perdidos. Hubo una militancia para que la sociedad condenara de manera definitiva a una línea política durante estos 4 años. No se escatimó ningún esfuerzo, incluso aparecieron las escuchas en televisión, que era toda una novedad para lo que estamos acostumbrados los argentinos. Es un hecho nuevo. ¿Se acuerdan cuando escuchábamos hecho? No existía esto de que aparecían escuchas, aparecían otras cosas, y aparecieron escuchas de Cristina, y aparecieron escuchas de Parrilli, y me parece que de Lázaro Báez, de Cristóbal López, de Eduardo Valdés, inclusive de Angelici hablando con el escribano Michels. Esto a mí me lleva a pensar, y cuando Calógero habla de la batalla tecnológica, que es posible por la sobreabundancia tecnológica y la capacidad que tenemos todos
para desde una pequeña computadora en casa hacer un desastre, porque hasta podemos poner un canal de YouTube y empezar a decir disparate de cualquiera y en cualquier momento. Me parece que la sociedad argentina se debe a un debate profundo y los medios periodísticos alguna vez deberán sentarse a charlar entre ellos y darse cuenta que llegó la hora de colegiarse y de tener su propio tribunal de ética, como pasa en los grandes ciudades del mundo, donde la libertad de prensa es total y absoluta, pero guay que no digan una pavada. Porque yo, y en esto resumo todo, y voy a citar a Carlos Fay. Ya aburro con Fay. ¿Qué decía Carlos Fay? Los hechos son sagrados, la opinión es libre. Buenas noches, gracias a todos.